Continúa con la programación de TVU. Ay, bueno, ya caché el tema. Muchísimas gracias el maestro Enrique Richard, docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés y de otras universidades, acompañándonos esta noche en el bloque ambiental tan esperado, los viernes. Maestro querido. Amiga, como siempre, muchas gracias por este espacio y bueno, por darle también el lugar, ¿no es cierto?, a la cuestión ambiental que tan descuidada la tenemos, ¿no? Sí, bueno, hace 4 años que estamos en esta labor con Enrique Richard y gracias a Enrique tengo la posibilidad de poder tener en el estudio gente maravillosa como Ana Cecilia Velázquez, Fundación MGC. Bienvenida, muy lindo tenerte acá. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, y volver a ver al arquitecto Gonzalo García, también de la Fundación MGC. Qué gusto verte, querido. Y bien, un placer de estar acá y para mí un placer de volverte a ver después de tanto tiempo. Bueno, el tema que nos atrae en este momento es la creación del Geoparque de Torotoro. Ya hay... ¿Por qué está en este bloque? Porque lo que se quiere es, a través del turismo, lograr y preservar la inteligencia andina. Estoy en eso. Así es, querida amiga. La idea es que Bolivia tenga su primer geoparque andino de la UNESCO. Claro. En estos momentos, como habíamos comentado fuera de cámara, ya hay una ley municipal que es un logro aquí de tanto del arquitecto Gonzalo García como de Ana Cecilia, y yo en realidad estoy haciendo lo que más me gusta, que es la parte del relevamiento de biodiversidad, claro, y el potencial que tiene esa biodiversidad para el geoparque, para el turismo, y ver también algunos temas que los pobladores están en conflicto. Pero lo que me gustaría, querida amiga, es que tanto Ana Cecilia como Gonzalo, que son los gestores de este proyecto, nos comenten más de este tema, porque ellos lo vienen peleando desde el año 2014. ¿Tantos años? Bueno, yo siempre he dicho que hay que promover no solamente estas políticas extractivistas y todo lo que somos tan dependientes de las materias primas, monocultivos, el turismo. No se ha potenciado el turismo, tenemos turismo comunitario, turismo sostenible, que tranquilamente podrían hacer de Bolivia como un atractivo realmente digno de ser visitado, Ana Cecilia. Y me encanta la idea porque ustedes presentaron en la Gobernación de Cochabamba esta ley municipal para poder crear el Geoparque de Torotoro. Así es, Jimena. Tuvimos una muy exitosa segunda misión a principios de este año en la que pudimos finalmente converger a todos los actores principales de lo que es el geoparque, que serían el municipio de Torotoro, el gobierno municipal autónomo de Torotoro, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas a través del Parque Nacional Torotoro y todos los actores principales que son los prestadores de servicios, los emprendedores, los que están haciendo el turismo comunitario, biocultura. Entonces lo que estamos tratando con el proyecto del geoparque es justamente eso, servir como un modelo integrador de todos los actores para hacer realidad lo que es un geoparque, que con gusto explico en breve. Enseguida. Bueno, el Geoparque de Torotoro, ubicado en el departamento de Potosí, pero esta ley municipal la han logrado con la gobernación de Cochabamba y ya estaríamos a un paso de ser refrendada como una ley nacional. ¿Cómo está este tema? En realidad, Torotoro pertenece al departamento de Potosí, está al norte del departamento de Potosí, es como una pequeña península afuera y se accede por Cochabamba. Sí. Entonces, en esa oportunidad, el Consejo Municipal de Torotoro, juntamente con el señor alcalde, tomaron la decisión de convertir al municipio de Torotoro en el geoparque, donde dentro de ese municipio está el Parque Nacional Torotoro, que conviven sin ningún problema. Los atractivos de Torotoro no están solamente en el área que es el Parque Nacional Torotoro, existen un montón de atractivos fuera de ese territorio que podrían potenciar tremendamente al municipio. Y vos bien decías, Jimena, de que el turismo es una industria que no le hemos sabido aprovechar. Tenemos países como Costa Rica que vive del turismo, sí, claro, pero del turismo especializado, del turismo sostenible, y en ese sentido es que venimos trabajando.
El año 2014 tuvimos la oportunidad a través del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, la FLACAM, que es una cátedra UNESCO para el desarrollo sostenible, que la fundación es la representante en Bolivia, invitar al profesor Rualdo Menegat de la Universidad Federativa de Río Grande do Sur. Y él dijo, yo voy a Bolivia al Congreso con la condición de que me lleven a Toro Toro. Él vino y él nos motivó a tomar el concepto de geoparque. Entonces, desde el 2014 empezamos a trabajar, conseguir algunos financiamientos para hacer todo este trabajo. Hicimos un convenio con la Universidad Federativa, quienes están haciendo los análisis de todas las muestras que han salido. Y como bien decía Ana Cecilia, convergieron las personas y tuvimos que hacerlo en Cochabamba, porque trasladar a los consultores hasta Potosí va a ser el efecto, y eso creó también un poquito una disconformidad lógica del señor gobernador de Potosí, a quien esperamos visitarlos en el mes de agosto para explicarle todo este proceso. Y también esto tiene que ver con que hay un financiamiento de la cooperación italiana para Cochabamba y Toro Toro. Entonces, la gobernación venía a ser un poco un lugar de presentación de esta propuesta que, como bien dices vos, podría darnos la posibilidad de no ser extractivistas y poder mostrar las hermosas riquezas que tiene nuestro país. ¿Quién está ayudando para la ley nacional? Para refrendarlo como ley nacional, podemos dar el nombre, porque cuando hay este tipo de acciones sí me gustaría, aquí no hay color de camiseta. Estamos trabajando con 2 senadores, y en realidad 2 senadores, el senador de Potosí, René Joaquino, y sobre todo con el apoyo del senador Ciro Zavala. Sí, los dos son del MAS, ¿no? Sí, y también está la senadora... la suplente del Norte Potosí, ahorita me voy a acordar el nombre, que es muy activa y está moviéndose. Ahora, el gran problema es que si se refrenda como ley nacional, hay que hacerle asignación de recursos. Claro. Entonces, ahí está un poco el tema de que no sea ley nacional por el tema de la asignación de recursos. Pero creemos nosotros que la potencialidad que va a dar Toro Toro, no solamente al municipio de Toro Toro, sino también a la ciudad de Cochabamba, Tarata, Ansaldo, toda esa parte que hay que recorrer para llegar, va a ser fundamental para el desarrollo de las áreas rurales de los 2 departamentos. Bueno, estamos hablando de una ley municipal por la que ya se ha creado el geoparque de Toro Toro. Estamos hablando del primer geoparque andino de Bolivia. Explícanos el geoparque andino. Muy bien. El concepto de geoparque en realidad es un poco abstracto. Entonces, lo que tenemos que entender que Geoparque de la UNESCO es una denominación que está al mismo nivel que un patrimonio de la humanidad o que una reserva de la biosfera. Entonces, si conseguimos la denominación como Geoparque UNESCO, vamos a tener el reconocimiento a nivel internacional que está, como te digo, al mismo nivel que un patrimonio de la humanidad, pero que obviamente está rescatando el patrimonio geológico. Pero lo interesante del concepto de geoparque es que geo obviamente tiene mucho que ver con la geología, pero más que nada tiene que ver con Geo, la madre, la diosa de la tierra, la musa de la tierra. Entonces, en la UNESCO, en todo este discurso del geoparque en las regiones andinas, ya se habla del Pachamama Parque. Bueno, si vamos a hablar de la geodiversidad que se puede encontrar en Toro Toro, maestro. Bueno, mira... ¿Estoy utilizando bien el término? ¿Sí? ¿Geodiversidad? Claro, geodiversidad. Bueno, por empezar, hay un carácter distintivo que es el que le da el logo del geoparque, que bueno, después nos va a contar el arquitecto el origen de ese logo, que es esa geosinclinal que hay tan preciosa cuando uno llega a Toro Toro, esa geosinclinal que son esas ondulaciones, claro, que justamente es donde la corteza que formó la cordillera se curvó sin llegar a romperse, o sea, se rompe en la punta, por eso el apelativo de casa. Desportillado. Desportillado, claro. Ese apelativo que se le da. Pero hay una gran biodiversidad, sobre todo del mar Cretácico. Entonces, ahí tenemos una gran cantidad de braquiópodos, por ejemplo. Era un mar entero, ¿no, Toro Toro? Fue 3 mares. 3 mares. 3 momentos.
¿Ah, O sea, sí? la idea del geoparque también, como bien comenta el arquitecto, es que Bolivia está recuperando el mar. Un mar andino. Un mar cretácico, pero mar al fin. Donde se puede ver las expresiones de este mar a través de la biodiversidad. Como comentó el arquitecto, hay escamas de peces de esa época, hay fósiles de crocodilios, y sobre todo, bueno, una gran biodiversidad de braquiópodos y otros y moluscos. Los moluscos no son braquiópodos, pero mucha gente cree que el braquiópodo es lo mismo porque tiene valvas como muchos moluscos, pero no es así. Y además de eso, como bien comentaba también Ana Cecilia, hay que tener en cuenta que aunque el concepto engloba la parte geológica, también engloba las relaciones con la parte cultural y la parte de biodiversidad actual, que también es una biodiversidad realmente increíble. Tenemos desde el endémico Trichomicterus caverti, que es el bagrecito de la caverna de Humajalanta. Ajá. Es un pez ciego. Un pez ciego, sí, que vive, es endémico, en el único lugar del planeta Tierra donde vive y de la galaxia también, es ahí. ¡Qué maravilla! La paraba de frente roja, el Ara rubrogenis, que también es parte del logo del Parque Nacional. Y que, bueno, que ahí también hay una especie de conflicto con algunos pobladores, porque, bueno, la combaten un poco, pero es un atractivo turístico para el turismo especializado, el turismo espeleológico. Entonces, realmente hay hasta para hacer una escuela de espeleología ahí, porque hay tantos espeleotemas. No solo es la caverna de Humajalanta, está Chiflón Caca, y son cerca de 40 las que tenemos registradas, ¿no? Eso es lo que dice. Además ¿Sí? de lo que falta por descubrir también, ¿no es cierto? O sea, Toro cuenta con una diversidad de fósiles que obviamente aquí reflejan la memoria de la Del mar tierra, Cretácico. la memoria de la tierra, la memoria de la cultura andina. Yo, ¿saben qué? Empecé estudiando geología. Así que algo de esto más o menos lo entiendo. ¿Se han identificado los metros de capas sedimentarias que pueden haber? En este momento están terminando de hacer un estudio los geólogos de la Universidad Federativa del Río Grande do Sul, que han hecho 500 metros de análisis de las diferentes capas. Y, por ejemplo, hemos encontrado 8 diferentes niveles de huellas de dinosaurios. Hay 3.500 huellas de dinosaurio colocadas en diferentes capas, diciéndonos que primero se secó una, después otra, y así sucesivamente, y pasaron pocos añitos. 1.500, o sea, muy pocos añitos, ¿no? Entonces, ahí ese informe lo vamos a recibir ahora en agosto, cuando llegue la tercera misión de la universidad. Estamos hablando de varios millones de años, ¿no? Varios millones, unos 5 o 6 millones de años. 65 Más. millones de años como mínimo, entre 65 y 100, que es el Cretácico. El Cretácico ¿no? claro, es el Cretácico 100. es claro, más. Y en esta tercera misión, justamente porque en la segunda misión se hizo el levantamiento de toda la época del Cretácico. Ya. Y ahora están viniendo a hacer el Devónico y uno más, yo no soy geóloga, pero van a llegar hasta 500 años. Oye, 500 millones, perdón. ¿Toda esta fauna de millones de especies está registrada? Hay mucho por hacer todavía. Esto que hablaba Ana Cecilia, por ejemplo, del Devónico, por ejemplo, hay huellas de trilobites, hay trilobites. Y del tema de los dinosaurios también hay una diversidad de huellas, porque hay de saurópodos, que son esos grandotes de cuello largo, esos que se paraban en 2 patas y realmente eran gigantes, pero las huellas son Enormes. así de grandes. Hay huellas de terópodos, que son los carnívoros, estilo, T-Rex, pero no es el T-Rex, el que había ahí era uno más bonito que el T-Rex, que es el Abelisaurus. También hay de anquilosaurios, que era ese dinosaurio armado con la cola que tenía como espinas y que daba coletazo, y bueno, y si te agarraba con un coletazo. Entonces hay una diversidad muy, muy grande de dinosaurios que eran de esta región.
Porque... Déjame complementar lo siguiente, Jimena. Vos hiciste la pregunta y se está haciendo justamente en la universidad en Brasil el análisis. Se han llevado pequeñas muestras con autorización del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y del Gobierno Municipal de Toro Toro. Se están moliendo a mano esas muestras y se están investigando en un laboratorio que cada una de las muestras está a un costo entre $1,000 y $1,500 y se están haciendo 10 muestras que está aportando la universidad con el laboratorio que tiene gracias al apoyo del doctor Rualdo Menegat. Entonces, ahora en esta tercera misión nos van a venir a contar lo que han descubierto en el Cretácico. Ana Cecilia, entrando al tema ya, esa función social y económica para los pobladores, por ejemplo, todo lo que es el modelo de Geoparque, como vos lo has explicado, vengo a entender que es un modelo de desarrollo social. ¿Podríamos hablar así? Absolutamente. El modelo de Geoparque tiene 3 conceptos principales. Uno es la preservación, obviamente, de la riqueza geológica, cultural, de todos los patrimonios que conlleva. Otro es la educación. Pretendemos que con la educación y la investigación que se haga del geoparque, los mismos pobladores de Toro Toro puedan aprender de su propia tierra con ejemplos y libros de su sinclinal, de su Cretácico, ¿verdad? Y la última es el desarrollo sostenible a través, en este caso, del turismo sostenible, que justamente estamos trabajando con la cooperación italiana para lograr la certificación internacional como destino turístico sostenible, que podría ser el primero en Bolivia, este mismo año, que este año es el Año Internacional del Turismo Sostenible, y estamos apuntando a presentar el documento el Día Internacional del Turismo, que es el 27 de septiembre. Van a venir ese día, por favor. Bueno, ¿y el recurso social y económico para los habitantes? Es un modelo de desarrollo, ¿por qué? Porque fomenta un turismo responsable, especializado. Porque ellos ya tenían el tema de la biocultura. Yo fui hace muchísimos años a Toro Toro y me llamó muchísimo la atención cómo estaban organizándose. Sí, existe en Toro Toro muchos actores que han estado trabajando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, a través del programa de biocultura, que es del gobierno, se está haciendo lo que es el turismo comunitario, que es que se trabaja con las comunidades y las mismas comunidades son las que manejan los emprendimientos turísticos. Entonces ya hay un historial muy positivo de estos esfuerzos. El geoparque no viene a imponer ni a cambiar nada. El geoparque integra y trata de realzar los esfuerzos que ya existen en Toro Toro, ¿verdad? Entonces, a través de estos emprendimientos turísticos, pero ya con un turismo responsable, con mucha capacitación a todos los prestadores de servicios en el tema de preservación ambiental, ¿verdad? También mucho énfasis en la inserción laboral de la mujer a través del turismo, de todos estos emprendimientos y de cooperativas de artesanas. Tiene un potencial enorme de traer, de fortalecer el tema social y económico del lugar. Finalmente, el concepto que tiene que ver con protección, el concepto integral, que es lo que nos interesa, el concepto integral de educación, el concepto de investigación. Obviamente que esto se refleja como una base, ¿no? Es cierto, pero también hablábamos de que puede haber extracción, puede haber minería pequeña, minería artesanal, controlada. O sea, minería que le permita al comunario, a las cooperativas mineras trabajar, pero con control, porque el gran problema que nosotros tenemos es que extraemos los minerales, botamos a los ríos los residuos y contaminamos los ríos y hacemos daño. Pero si nosotros a través de este mecanismo podemos conseguir de que haya una toma de conciencia, a través de esto podemos conseguir que el mismo campesino cuide su tierra, la proteja y no la degrademos como lo estamos haciendo con un cultivo, otro cultivo, otro cultivo, y al final se degrada la tierra y se pierden las capas vegetales que permiten. Hay en el Vergel, por ejemplo, gracias al doctor Richard, hemos encontrado orquídeas
que estamos haciendo la investigación de las orquídeas. Estamos encontrando una serie de elementos que el doctor Richard se reincorpora, si vale el término, a todo este trabajo, porque el año 2006 hicimos el plan de manejo del Parque Nacional Toro Toro y ahí arrancamos con unos conceptos nuevos, ahí arrancamos con un compromiso de devolverle a la Pachamama nuestras capacidades de aprendizaje en las universidades. Finalmente, Quique, vos siempre has sido muy estudioso de la capacidad que tienen una reserva, un parque, de la recepción de gente. De Correcto. La gente que va a ir. El riesgo también, ¿cuántas cavernas hay en Toro Toro? Más de 20 o 20 aproximadamente. Creemos que más de 40. Oh, más todavía. Por ejemplo, la capacidad que tiene una caverna, cuántas Correcto. personas pueden ingresar. Todo eso es algo que se tiene que tomar muy en cuenta, ¿no? Por supuesto que sí. Por eso, como mencionaba Ana Cecilia, en realidad estamos apuntando a un turismo especializado, un turismo más responsable, donde sean menos cantidad de gente, pero más calidad de gente. Sí. Es decir, dejar de lado un poco esto del turismo patotero, que hay que controlarlo tanto, porque realmente el turismo patotero le ha hecho mucho daño, sobre todo en Majalanta, que han pintado un montón de cavernas, han tallado sus nombres, incluso en las huellas de dinosaurio también hay nombres tallados, propaganda política, de todo hemos encontrado. Pero la idea por eso es, la Fundación MGC tiene un plan de capacitación permanente para los guías sobre todo, justamente con ese objeto, ¿no es cierto? Además, un guía, imagínate que un guía que entre a un Majalanta con 20 personas no puede controlar qué es lo que hacen todos. Entonces, el tema de la capacidad de carga es algo sumamente importante. Y la idea es respetarlo, pero como dijimos en algún otro programa, es mejor contar con menos cantidad de turistas que pero dejen, turismo, claro, de más calidad, que dejen más dinero en lugar de el turismo en masa. Un turista, masivo. uno especializado, te va Claro. a pagar lo que te pagan. Obviamente, 100 obviamente. patoteros, Claro, ¿no? Porque así él va es. a algo determinado, va a pedir, Correcto. pero obviamente va a pedir un guía turístico Exacto. especializado. Que eso es. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, gracias. No. Qué Gracias, gusto poder Jimena. conocerte, gracias, qué gusto volver a verte. Y maestro, ustedes pues, Queridísima parte amiga, acá, gracias, deja que Matel gracias. está en casa. Gracias, Gracias. un placer. Gracias, Jimena. Bueno, me voy a la pausa. Enseguida tenemos más información a propósito de la entrada universitaria. Pero no se olvide que para el cierre del programa estaremos hablando con Guara Cajías. Así que esta va a ser una gran entrevista porque el Radio Teatro nos va a traer una gran presentación este fin de semana. Así que tome en cuenta La rebelión en la granja. Bueno, está tan acorde para este tiempo, porque si bien fue de 1945, ahora en esta época, en este mundo, yo lo veo tan adaptado. En fin, ya volvemos. En instantes vuelve la programación de TVU.